Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a ver un poco de lo que es operar encerrando el precio o como yo lo llamo con rangos. ¿Sí? Me parece a mí que es la mejor forma de operar en el trading porque así vamos a entender cómo funciona. Verdaderamente vamos a poder captar qué es lo que está haciendo el precio y conjunto a eso entender cuándo vamos a estar comprando barato, cuándo vamos a estar vendiendo caro, ¿sí? Y justamente es lo que tenemos que estar haciendo constantemente en el trading, comprar barato y vender caro. Para eso lo que vamos a hacer, ¿sí? Es, por ejemplo, en este gráfico, determinar qué es el rango que estoy tradeando, ¿sí? Vamos a ver que el precio empieza a hacer un retroceso, ¿sí? De este movimiento bajista muy fuerte. Tenemos este retroceso que generó, ¿sí? Esta pequeña distribución y después el movimiento explosivo bajista. Eso para mí es el primer rango, ¿sí? Desde ahí yo voy a determinar que todo lo que llegue cerca de esta zona, ¿sí? Van a ser oportunidades de oferta, es decir, de venta, mientras que acá el precio está haciendo una estructura alcista, ¿no? ¿Por qué? Porque está barato, hay opciones de demanda. Esto está en 15 minutos. Si nosotros vamos a un minuto, vamos a poder detectar exactamente lo mismo, ¿sí? Yo tengo el último movimiento con gran impulso bajista que generó ese alto hasta este bajo. Tenemos este rango, ¿sí? Esto en un minuto. Por lo tanto, ¿yo qué hago? Esperaría a que justamente llegue el precio hasta estas zonas profundas, ¿sí? Y terminaría vendiendo. Buscaría que nuevamente me genere un bajo más bajo. Fíjense que cuando llega el precio hasta esta zona, llega con volumen alcista, toca la zona, reacciona a bajista, pero cuando intenta caer reacciona nuevamente a la demanda, a las compras, ¿sí? Entonces eso ya es una clara señal de que el precio va a seguir subiendo, ¿sí? Ahora bien, ¿hasta dónde va a seguir subiendo? Si bien no lo tenemos muy en claro, pero volvemos a 15 minutos y entendemos que posiblemente pueda llegar hasta esta zona de oferta. Por lo tanto, quizás ustedes identificaron ese movimiento en compra, pudieron comprar, ¿sí? En esta situación y deciden ir hasta ese extremo, ¿no? Hasta ese movimiento. Termina dándose vuelta el precio, supongamos que lo saca en break-even o en stop loss. ¿Qué pasa? Genera un nuevo bajo el precio, ¿sí? Genera un nuevo bajo y por lo tanto me genera a mí un nuevo rango. Este ahora es mi lugar operativo, donde yo voy a estar tradeando, ¿sí? Donde yo ya sé que es donde me tengo que enfocar. En principio, ¿por qué? Porque bueno, el precio está acá, así que no va a salir de estos altos, ¿sí? Estamos bajistas y de estos bajos, ¿sí? Estamos acá. Entonces, ¿qué es lo que yo me voy a enfocar? Principalmente ya detecté que el precio está bajista, que va a seguir bajando. Debería de enfocarme en las ventas. ¿Dónde voy a vender? En la zona más cara posible. A esto lo podemos ayudar con el retroceso de Fibonacci, ¿sí? Yo ya sé que el retroceso de Fibonacci, las zonas profundas, me las tira en esa zona, ¿sí? Por lo tanto, yo lo espero en esa zona. Eh, pero también podría estar tradeando yo algo mucho más riesgoso como es este retroceso alcista, ¿sí? Yo podría estar tradeando esto, básicamente. Muy riesgoso, pero lo podría hacer. Fíjense que en el ejemplo anterior, esta misma situación de operar el retroceso termina sacándonos en stop loss o en break even dependiendo de la gestión de cada uno. Por lo tanto, esperamos que justamente retroceda el precio y volvemos a vender, ¿sí? Estamos ahí generando en la búsqueda de un nuevo bajo más bajo. ¿Sí? Fíjense, el precio va y lo crea. ¿Sí? Perfecto. Ya esta operación se cerró, ya es algo que hicimos, que generamos, y ahora tenemos otro nuevo rango que podemos identificar. ¿Sí? Tenemos este alto hasta estos bajos, ¿no? Y creo que sigue bajando un poco más. No, bueno, ahí empieza a recuperar. Fíjense de vuelta, si yo voy a un minuto, como el precio entiendo que empieza a recuperarse y a ponerse alcista, ¿sí? Porque tengo este rango de precio, ¿sí? E incluso podría establecerlo, sí, vamos a dejarlo ahí, ¿sí? Este rango de precio, a esta zona donde eventualmente debería reaccionar bajista el precio y nuevamente crear bajos más bajos, ¿sí?
cuando llega a esta parte, fíjense lo que hace, reacciona bajista y automáticamente le elimina la zona. Entonces tenemos una zona ya eliminada, por lo tanto yo debería de buscar opciones de compra. ¿Por qué? Porque justamente ya interpreto que estoy demasiado barato y vamos a ir a buscar las zonas más caras de este rango de 15 minutos, ¿sí? Que lo había dejado acá, que había quedado como 4 horas. ¿Sí? Tradear esto es lo más quizás riesgoso de todos. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo va a seguir bajando y cuándo va a seguir subiendo, ¿sí? Pero sí nos va a dar la idea a nosotros de entender qué es lo que está haciendo el precio. Entonces, ya nosotros sabemos que en esta situación el precio va a estar subiendo, ¿sí? Ya rompió la primera zona de oposición, va a estar subiendo. Entonces, después deberíamos de coincidir con nuestras demás confirmaciones para esperar la potencial nueva venta. Vamos a ver si llega. Sí, fíjense, está tardando en llegar, pero bueno, ahí llega al extremo, ¿sí? Llega a nuestra zona de oferta, nosotros estamos ya vendiendo y es algo que es muy común y que va a pasar y por eso no todas las estrategias son efectivas, pero ¿qué pasa acá? Termina generando sí un movimiento bajista y de repente sale con volumen alcista, ¿sí? Fíjense como que ya no intenta bajar más, ¿sí? Ya no está con tanta fuerza para generar ese movimiento quizás tan explosivo bajista y empieza a recuperar esa caída. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Que todavía tenemos pendiente esta zona de oferta, ¿sí? Este extremo todavía nunca fue mitigado, nunca fue balanceado, el precio nunca llegó hasta esa zona, ¿sí? Y termina generándose que todo esto, ¿sí? Sea necesario que el precio lo tome, sea necesario que se lleve lo que nosotros llamamos, por lo menos en estos tipos de estrategias Smart Money, ¿sí? Liquidez. Entonces, fíjense cómo el precio termina, ¿sí? Recuperando todo ese movimiento. Obviamente nosotros ya pudimos haber interpretado que esto estaba en búsqueda de ese retroceso alcista desde que nos dimos cuenta en este movimiento, ¿sí? Cuando ya nos rompió la primera zona de oferta posible en un minuto, nosotros ya nos habíamos dado cuenta que esto podía irse alcista y fíjense hasta dónde llega, ¿no? Hasta la zona de oferta que teníamos marcado en un principio de ese rango de 15 minutos. Automáticamente cuando llega el precio, termina de sí generar ese movimiento bajista fuerte, que obviamente tiene que ver por la continuación de esa estructura, ¿sí? De lo que estaba generando anteriormente. De esa manera se va a comportar el precio constantemente, que es con la continuación de esa estructura mayor, de ese rango que está intentando hacer, ¿sí? Y de lo que termina generando siempre a raíz de lo que el precio necesita, ¿sí? Que es balancear, tomar liquidez e ir conformándose los rangos de estructura. Por lo tanto, si ustedes están comenzando con el trading, lo mejor que pueden hacer es sumar al video que vimos y que hice anteriormente con análisis desde cero, sumarle esto, ¿sí? Ir encerrando el precio. Vamos a fijarnos que en posiciones donde realmente el precio se pone como muy lateral y no sabemos hacia dónde puede ir y donde nos ofrece quizás más confusiones que certezas, nosotros vamos a seguir con posibilidades de entender hacia dónde puede ir el precio por el hecho mismo de lo que es encerrarlo, ¿sí? Nuevamente yo lo tengo encerrado en esta zona, yo sé que puedo estar comprando hasta quizás estos extremos, pero como sé que comprar es bastante riesgoso en una tendencia bajista, decido no hacer nada. Pero bueno, una vez que me vuelve a romper bajista el precio y que vuelvo a poder interpretar, ¿no? Que esto está bajista, es ya tratar de sumarme en algún retroceso del precio a nuevamente establecer ventas. Fíjense, ahí volvió a romper, ¿sí? Acá me vuelve a generar otro rompimiento, otro rango, ¿sí? En este retroceso llega en profundidad del rango, ¿sí? Llega a la zona de oferta, que es lo que nosotros buscamos como premisa, ¿no? Vender lo más caro posible. Fíjense, vamos a crear un nuevo bajo, termina cerrando el trade en TP, ¿sí? Y ya notamos que efectivamente esto está generando
esa liquidez, ¿no? Y que esta zona todavía no presentó posibilidades de volver el precio. Podríamos seguir buscándolo, ¿sí? Seguir buscándolo, ¿no? A esas posiciones de oferta en el rango. Tenemos este rango todavía que eventualmente debería ser tomado. Ya vamos a identificar en un minuto que el precio está poniéndose alcista. ¿Por qué? Porque llega en este rango de un minuto a la zona de oferta, y en la zona de oferta termina de qué, justamente dar una reacción, pero vuelve a respetar la demanda y sale alcista, ¿sí? Está empezando a salir alcista y no rompe más bajista, ¿sí? Y de esa manera nosotros interpretamos que el precio se está recuperando. De vuelta a lo mismo, no sabemos si se va a recuperar hasta esta zona, ¿sí? Que ya había dejado un gran potencial, ¿sí? No sabemos si se va a recuperar hasta esta zona, si va a ir más arriba aún, ¿sí? O directamente quizás desde acá sale bajista, no lo sabemos. Por eso entendemos que está bajista, entendemos que está en un retroceso alcista, y nosotros lo que tenemos que hacer es esperar a que justamente se terminen de confirmar los escenarios para poder tradearlos, ¿sí? Fíjense, ahí nuevamente está empezando a quebrar bajista, y ahí nosotros ya lo deberíamos de haber detectado. ¿Por qué? Porque de la misma manera que íbamos haciendo el rango bajista, tendríamos que estar haciendo el rango alcista, ¿no? Y entender que, bueno, de este bajo crea estos altos, ¿sí? Después crea este bajo y crea este alto, y de repente nos mete volumen bajista que nos rompe, ¿sí? Y nos hace ahí lo que vendríamos a ver como un cambio de estructura, y de repente el retroceso, ¿no? Nuevamente, quizás si lo pongo en 5 minutos se ve más claro, ¿sí? Nuevamente el retroceso en este rango, las zonas de profundidad, zonas donde está el order block, ¿sí? Zonas donde a nosotros nos interesa vender, y de vuelta, ¿no? Ir en búsqueda de la venta. Y de vuelta el retroceso de este impulso y nuevamente oportunidades, ¿sí? Así se maneja el trading de impulsos y retrocesos. Por lo tanto, de esta forma ustedes van a ir viendo cómo el precio se empieza a mover de forma muy pero muy precisa, ¿sí? A la hora de justamente identificar esos escenarios. Nosotros entendemos que los movimientos de impulsos y retrocesos son justamente los movimientos naturales que tiene que hacer el precio, ¿sí? A veces a nuestras entradas que quizás tomamos en ciertos puntos, ¿sí? No le damos tanto aire y nos termina sacando en break-even, o no le dimos mucho margen de stop loss y nos termina sacando. Es necesario fijarse en esos impulsos y retrocesos, ¿sí? Fíjense acá cómo cada vez el precio está más apretado y esos rangos terminan de ser cada vez más ajustados, ¿sí? Esto es un claro escenario de que acá va a haber una reversión, ¿sí? De que acá va a salir alcista y va a revertir la situación, ¿sí? No sé si ahora, no sé si después, pero todo eso que se está viendo, ¿sí? Es parte de que el precio termina generando demasiada liquidez y necesita ser tomada. Entonces, esos escenarios para mí son quizás los más complicados, los más complejos, porque termina de mostrar que, bueno, el precio puede en cualquier momento ser manipulado. Vamos a hablar de manipulación en otros videos, ¿sí? Pero fíjense, por ejemplo, acá cómo termina subiendo rápidamente, eliminó todo eso que teníamos marcado acá, ¿sí? De ese rango, y después continúa bajando. Por eso los rangos son importantes para poder seguir el precio y hacerlo de manera diaria, o en 5 minutos o en 15 minutos, dependiendo de lo que ustedes operen. Les va a servir muchísimo para identificar cuándo el precio se pone alcista, cuándo se pone bajista, ¿sí? Cuándo poder estar vendiendo lo más caro posible en una tendencia bajista, o cuándo estar comprando lo más barato posible en una tendencia alcista, ¿sí? Obviamente a esto, como les comenté, le falta eh, esa parte de lo que sería una formación de la estrategia, de la liquidez, de puntos de imbalance, ¿sí? De puntos de, de operaciones, de aperturas de sesiones, cierres de sesiones, todos esos puntos que realmente son importantes
a la hora de formar una estrategia rentable, o por lo menos para mí, ¿sí? Pero creo bueno, que con esto de los rangos y sumado al cómo analizar desde cero, una persona que vea estos videos, ¿sí? Siendo parte de un básico de trading, ¿sí? Creo que tienen mucho potencial como para poder sacarle réditos. Así que espero que les sirva, y obviamente a los que ya saben, de repaso también como para ir siguiendo el precio de esa manera y que no se les escapen las entradas. Chau, chau.